Bien, la estequiometría es la parte de la química que se encarga de relacionar tanto las reacciones que tienen los reactantes con los productos, como también podríamos ver una parte cualitativa, porque sabemos que una reacción química involucra sustancias. Estas sustancias deben presentar de segundo estado sólido, líquido o gaseoso, los cuales se van a representar en una ecuación o en una reacción química. Sabemos también que una ecuación química, ¿no?, se representa de manera correcta cuando está balanceada. Y es por el cual nosotros debemos empezar a partir de ahí. Cuando una reacción química está correctamente balanceada, podemos obtener tanto sus relaciones cuantitativas, ¿no?, entre los productos y entre los reactantes. Entonces, la estequiometría estudia, ¿no?, la relación, ¿no?, cuantitativa de los reactantes y productos. ¿En dónde? En una reacción. Entonces, ¿qué significa cuantitativo? Que vamos a cuantizar, es decir, vamos a dar valores a las cantidades que van a reaccionar en una reacción química. Recuerda que en una reacción química las sustancias que intervienen inicialmente son llamadas reactantes, y cuando éstas se transforman, si se combinan, sus enlaces se rompen para formar nuevas sustancias, a esas nuevas sustancias las llamamos productos, ¿ok? Y eso se va a dividir, ya sea en la reacción química o en la ecuación química correctamente balanceada, lo va a hacer la flecha o sajita. Sabemos que esto representa cambio. Entonces, para poder relacionar, ¿no?, como te dije, para poder relacionar las cantidades de los reactantes o ya sea de los productos, necesitamos conocer y tener muy claro lo que es la ley de la conservación de la materia. ¿Qué es lo que dice la ley de conservación de la materia? El cual fue propuesto por el señor Lavoisier, ¿no? El señor Lavoisier. El señor Lavoisier propone, ¿no?, dice, toda materia, no puede ser destruida y menos creada. Lo único que ocurre es una transformación en la materia, el cual va a permanecer constante durante todo el proceso. ¿Ok? Entonces, si tengo una sustancia inicial o una parte inicial, va a tener una determinada masa, porque acá estamos viendo sustancias, y como estamos viendo sustancias, tienen una determinada masa. Incluso sabemos que los elementos químicos tienen sus pesos atómicos y las moléculas sus pesos moleculares. Entonces hay una determinada masa, la cual debe cumplir la ley de la conservación de la materia. Las masas iniciales deben ser iguales en cantidades a las masas finales, quiere decir, la suma de las masas de los reactantes debe ser igual a la suma de las masas de los productos. Y para esto he colocado un ejemplo sencillo, ¿no? ¿Cómo se forma el agua? A partir del gas hidrógeno y a partir del gas oxígeno, ¿no? Mediante una chispa eléctrica, ¿no?, se forman las moléculas de agua, ¿no? Y aquí tenemos nuestro producto final. Inicialmente teníamos gas hidrógeno y gas oxígeno, que cuando se han combinado, es decir, han reaccionado entre ellas mediante una chispa eléctrica, obtengo la molécula del agua. Ahora, para que esta reacción química sea correctamente balanceada, ¿no?, vamos a aplicar nosotros nuestro método del tanteo. Como es una reacción simple, no es necesario aplicar los otros métodos. Entonces, tengo dos átomos de hidrógeno, porque recuerda, si tuviera metales, debería empezar por los metales. Si tuviera no metales, debería, ¿no?, seguir con los no metales. Pero en este caso tengo hidrógeno y oxígeno. El primero en balancear sería el hidrógeno. Y acá tengo dos átomos de hidrógeno, y en los lados de productos también tengo dos. Por tanto, están balanceados los hidrógenos. Pero, ¿qué ocurre con el oxígeno? Acá hay dos átomos de oxígeno y acá hay solamente uno. Yo podría colocar, ¿no?, aquí un coeficiente 2
haría que existieran ahora dos átomos de oxígeno y 2 moléculas de agua. Al haber 2 moléculas de agua, lo que cambia es la cantidad de hidrógenos. Por tanto, ya no van a haber 2, ahora van a haber 4. Y acá también deben haber 4. Y muy bien. Ahora, una vez teniendo la reacción completamente balanceada, ¿no? Y yo sé que acá se sobreentiende que existe un 1, voy a calcular los pesos, ¿no?, moleculares de cada uno, conociendo que el hidrógeno tiene el peso atómico 1 y el oxígeno tiene el peso atómico 6. Estos que eran nuestros pesos atómicos. Y mira, voy a calcular para el primero. Recuerda que está multiplicado por un factor de 2 porque me dicen que hay 2 moléculas. ¿Una molécula cuánto pesará? Como son 2 átomos y cada uno pesa 1, este pesa 2 gramos. Pero como está multiplicado por el coeficiente 2, que indica que son 2 moléculas, por 2. A ver, aquí, cada oxígeno pesa 16 y son 2 oxígenos. Quiere decir que esto pesa 32. Y recuerda, como está multiplicado por un coeficiente 1, por 1. Eso es en el lado de los reactantes. ¿Cuánto pesaba o cuánto era el peso molecular del agua? ¿Recuerdas? El peso molecular del agua era 18 gramos. Pero como me dicen que hay 2 moléculas de agua, por 2. Y ahora voy a proceder a multiplicar 2 por 2, tengo 4 gramos en total de hidrógeno. En total tengo 32 gramos de oxígeno. Y en el lado de los productos, en total tengo 36 gramos. Y mira, recuerda, cuando la suma de reactantes es igual a la suma de productos, quiere decir que la ley de conservación de materia se está cumpliendo. Para un balance correctamente realizado, ¿no?, esto siempre se va a cumplir. 36 gramos en los reactantes es igual a los 36 gramos de los productos. Y se está cumpliendo, ¿no?, la ley de conservación de la materia, haciendo el balance correctamente, aplicando, ¿no?, lo que son pesos atómicos, pesos moleculares y utilizando los coeficientes de cada una de las sustancias. Recuerda que estos de aquí eran nuestros coeficientes, ¿no? Coeficientes, nuestros coeficientes. Podríamos decir también que el coeficiente para el hidrógeno es 2, el coeficiente para el oxígeno es 1 y el coeficiente para el agua es 2, ¿no? Y mira, se cumple paso por paso que las cantidades, ¿no?, tanto de reactantes como de los productos, son iguales. Muy bien, vamos a ver qué es un reactivo limitante y qué es un reactivo en exceso. Habíamos visto que la primera parte, es decir, la primera zona de una ecuación o de una reacción química, era la zona de los reactantes. Quiere decir que tanto el reactivo limitante como el reactivo en exceso se van a encontrar aquí. Recuerda, solamente, ¿no?, en una reacción química se podrá encontrar un reactivo limitante, pero sin embargo podrá encontrar varios reactivos en exceso. Para nuestro ejemplo tenemos uno y uno. Vamos a determinar quién es el reactivo limitante. Y el reactivo limitante no es nada más que aquel elemento o aquella sustancia que se encuentra en menor proporción estequiométrica. ¿Ok? ¿Qué significa proporción estequiométrica? Por ejemplo, la reacción ya está balanceada. Quiere decir que acá tengo 2 átomos de aluminio, ¿no? Acá tengo 6 de hidrógeno, 6 de cloro. Acá tengo 2 de aluminio, igual que los reactantes, 6 de cloro, igual que los reactantes, y 6 de hidrógeno, igual que los reactantes. Ahora, la condición va a ser así. Tengo una mol de aluminio
y tengo una mol de ácido clorhídrico. ¿Ok? Para que se entienda mejor, te voy a dar el ejemplo. Si yo tuviera 5 panes y tuviera solamente 3 trozos de jamonada, ¿cuántos panes con jamonada podría hacer? Sé que solamente podría hacer 3 panes con jamonada, quedándome 2 panes solo. Quiere decir, ¿quién limita o quién determina la cantidad de sándwiches de jamonada que podría hacer? En este caso, la jamonada, porque son 3. Y en exceso, ¿qué necesitarían? Los panes, que serían 5. Por tanto, tendría un exceso de 2. Hice 3 sándwiches, pero me sobraron 2 panes. ¿Quién limitó eso? La jamonada, porque está en menor proporción que el pan. Lo mismo ocurre aquí. Tengo mis 2 sustancias y observan, voy a trabajar con los coeficientes. Me dice 2 moles de aluminio, porque el coeficiente eso es lo que indica también. 2 moles de aluminio reaccionan con 6 de ácido clorhídrico. ¿Ok? Mira, 2 moles de aluminio reaccionan con 6 de ácido clorhídrico. Quiere decir que una mol de aluminio tendrá que reaccionar con ¿cuántos? Con 3. Porque si 2 reaccionan con 6, una reacciona con 3. Entonces, si tengo una mol de aluminio, debería reaccionar con 3 de ácido clorhídrico. Pero ¿cuántas tengo yo? Solamente tengo una mol. Quiere decir que cuando una mol quiere reaccionar con 3, solamente va a encontrar una, no va a poder reaccionar. Por tanto, ¿quién va a limitar esta reacción? El ácido clorhídrico. ¿Por qué? Porque está en menor cantidad estequiométrica, menor proporción estequiométrica. Hacemos de nuevo. 2 reaccionan con 6, quiere decir que una va a reaccionar con 3. Pero yo tengo una mol de aluminio que debería reaccionar con 3, pero no hay 3, solamente hay una. Quiere decir que este está en menor proporción estequiométrica. Por tanto, ¿quién será el reactivo limitante? Él será el reactivo limitante. Y el otro será nuestro reactivo en exceso. ¿Ok? Así me quedo. Reactivo limitante y reactivo en exceso. ¿Cómo lo demostramos matemáticamente? Así. Voy a colocar la cantidad de moles que tengo, es decir, 1, y de él también tengo una mol, y lo voy a dividir entre su coeficiente. ¿Cuánto vale su coeficiente para el aluminio? 2. ¿Cuánto vale el coeficiente para el ácido clorhídrico? 6. Ahora dime, ¿quién está en menor proporción estequiométrica? ¿Un medio o un sexto? Obviamente que él está en menor proporción estequiométrica. Y esa es justamente la definición del reactivo limitante. Aquel que está en menor proporción estequiométrica. ¿Quién es mayor? Medio. ¿Quién es menor? 1 entre 6. Este es el reactivo limitante, el que habíamos determinado de manera experimental. Muy bien. Y el vendría a ser nuestro reactivo en exceso, aquel que está en mayor proporción estequiométrica, una vez encontrado el limitante. Entonces, toda la reacción se va a ver afectada por la cantidad que exista de reactivo limitante, porque él es el que va a mandar en la reacción cuánto se va a producir, ¿no?, en el caso de los productos, o con cuánto va a reaccionar de aluminio. Muy bien. Una vez conocido que es el reactivo limitante y el reactivo en exceso, vamos a ver lo que es el rendimiento de una reacción química. ¿Ok? Rendimiento. Vamos a suponer, ¿no?, para que se entienda mejor, que yo a diario corro 5 kilómetros. A diario corro 5 kilómetros. Pero va a llegar un día que de repente solamente voy a poder correr 3 kilómetros. ¿Qué ha ocurrido con mi rendimiento? Ha disminuido. Porque lo normal o lo correcto es que yo corra mis 5 kilómetros. Pero al solamente hacer 3 kilómetros, es decir, mi rendimiento ha disminuido. Entonces, en una reacción química,
se espera una cierta cantidad de producto, ¿no? Que es lo normal, pero vaya a ser que yo en la reacción, de manera experimental, obtenga menos que lo teórico. Quiere decir que mi rendimiento ha disminuido. Toda reacción química tiene un rendimiento, ¿ok? Entonces, mira, acá he colocado una reacción química, la cual ya está correctamente balanceada, ¿no? El coeficiente del hierro 4, el coeficiente del oxígeno 3 y del óxido férrico 2. Y me dicen, tengo una cantidad inicial de hierro, quiere decir eso, 20 moles, pero voy a obtener de manera experimental, ¿no? 5 moles. Esto es de manera experimental. ¿Y qué significa experimental? Es decir, real. ¿Ok? Experimental y real. Pero con los cálculos yo puedo obtener un dato teórico. ¿Ok? Voy a obtener primero el dato teórico y lo voy a comparar con el dato experimental. Entonces, teóricamente, escúchame, si tengo 4 moles de hierro, podré formar 2 moles de óxido férrico. O 4 moles de hierro, podré formar 2 moles de hierro. Quiere decir que con 2 moles de hierro, ¿cuántas formaré? Solamente una. Mira la proporción. 4, 2, o de repente 2, 1, ¿no? O puede decir 2, 1. Si tengo 2 moles, formaré 1, quiere decir la mitad. Si tengo 10 moles, ¿cuánto vendría a ser el valor teórico que debería obtener? Si tengo 20, la mitad van a ser 10. Bueno, entonces, este es mi valor teórico. Recuerda, teóricamente yo debería obtener 10 moles, pero experimentalmente, es decir, real, yo obtengo 5. ¿Cuánto es el rendimiento? El rendimiento va a ser el de una reacción, ¿no? La diferencia, ¿no? La diferencia que obtengo entre el teórico y el experimental, es decir, mi valor teórico menos mi valor experimental entre el valor teórico. Entonces, el valor teórico son 10 moles. Igual, bueno, menos valor experimental, 5 moles. Entre valor teórico, 10 moles. Queda 5 moles arriba y abajo 2. Queda 1. Entonces el rendimiento de la reacción es 1/2, pero puedo calcular también el porcentaje de rendimiento, ¿no? Que va a ser lo mismo, pero expresado en porcentaje. Y ese 1/2 lo voy a multiplicar por el 100%. Entonces, al multiplicar 1/2 por el 100%, el 50%. Por tanto, el rendimiento porcentual de esta reacción es del 50%. Y es justamente eso lo que se ha formado, el 50% de lo inicial. ¿Cuánto fue? Que se formaron 10 moles, el 50%, ¿no? Sería de 20. 10 moles, 50% de 20. Este es el rendimiento de una reacción. Relaciones estequiométricas. Voy a tener 3 relaciones estequiométricas. En la parte de unidades químicas de masa, vimos lo que eran moles, ¿no? Moles de un Avogadro. Vamos a ver vimos lo que era gramos, referido a los pesos atómicos, a los pesos moleculares, y lo referido a los volumen molar. ¿Ok? Acá tengo las 3 relaciones y primero lo voy a hacer de manera general, ¿no? Para cualquier reacción se va a cumplir estas relaciones estequiométricas, las cuales nos van a ayudar a facilitar ya sea los cálculos estequiométricos, ¿no? Y poder predecir, ¿no? Así sea la cantidad de una sustancia, ¿no? En un producto, o predecir la cantidad de una sustancia en los reactantes. Tenemos una sustancia A, una sustancia B, me forma una sustancia C. Lo que he colocado con letra verde, recuerda que son los coeficientes, ¿no? A,
B y C, para mí son los coeficientes. Ahí está, nuestros coeficientes estequiométricos. Entonces, había, ¿no?, tres maneras de relacionar. Voy a relacionarme entre sus moles, y los moles los voy a representar con la letra N, que es decir, las moles de la sustancia A, las moles de la sustancia B, las moles de la sustancia C. También podría relacionarlos con sus masas. La masa de la sustancia A, la masa de la sustancia B, la masa de la sustancia C. Y también había dicho sus volúmenes. Volumen de la sustancia A, volumen de la sustancia B y volumen de la sustancia C. ¿Ok? Recuerda, acá estamos relacionando moles acá, masas, y aquí los volúmenes. ¿Ok? Moles, masas y volúmenes. Observa, para moles solamente nos basta su coeficiente. Quiere decir que van a estar en relación de su coeficiente. Quiere decir coeficiente de A, coeficiente de B y coeficiente de C. Cuando trabajamos con masas, recordarás que se calculan tanto los pesos moleculares como los pesos atómicos. Por tanto, aquí van a estar relacionados tanto sus coeficientes como sus pesos atómicos o sus pesos moleculares, ¿no? Entonces voy a colocar su coeficiente y para indicar ya sea peso molecular o peso atómico, voy a colocar, ahí está, letra N, ¿no?, que significa peso molecular o peso atómico de la sustancia A. Ahora, aquí va a ser B, su peso atómico o peso molecular de la sustancia B, y aquí C, también analógicamente peso atómico y peso molecular. Y en caso de los volúmenes, también, al igual que en el número de moles, solamente me interesa conocer los coeficientes, porque sabemos que la reacción se desarrolla en un mismo sistema a unas mismas condiciones. Por tanto, la relación, ¿no?, se va a dar para las tres. Ejemplo, mira, tenemos una reacción, ¿no?, el proceso Haber, donde se produce amoníaco a partir de nitrógeno gaseoso e hidrógeno gaseoso. Mira, la reacción química, ¿no?, se desarrolla mediante una condición, es decir, condiciones normales. ¿Y qué eran condiciones normales? Recuerda, la temperatura era 273 Kelvin y la presión era en una atmósfera. Ahora, teniendo 16 gramos de gas nitrógeno. Teniendo 16 gramos de nitrógeno, me preguntan, ¿cuántos gramos de amoníaco se formarán? Entonces, me están pidiendo relacionar ¿qué cosa? Gramos. Y recuerda, en todo problema de estequiometría siempre me van a hablar de dos sustancias. Una sustancia en la cual es la incógnita, porque me van a pedir calcular ya sea su volumen, su número de moles o su número de masa, ¿no? Y otra sustancia en la cual me dan el dato. También ese dato podría estar en moles, podría estar en masas o podría estar en volumen. Entonces hay que identificar primero cuál es el dato y cuál es la incógnita. Acá observamos que el dato es este: 16 gramos de gas nitrógeno. Y que la incógnita es, ¿no?, ¿cuántos gramos de amoníaco? Como verán las masas, voy a utilizar esta expresión, ¿no? Entonces voy a colocar masa de la sustancia, voy a colocar masa de nitrógeno, va a ser igual a su coeficiente, ¿no? Y tenemos que conocer su coeficiente. Para esto voy a colocar el otro. Si me dan la masa de, tengo que conocer la masa de amoníaco. Muy bien, voy a calcular los coeficientes porque eso es lo que me pide. En el balance, ¿no?, ya lo sabemos, acá va a ser 3, aquí va a ser 2
y aquí también va a ser 2. Y ya tengo los coeficientes. Por tanto, mis coeficientes para el nitrógeno es 2. Recuerda el coeficiente por su peso molecular o su peso atómico. Y del amoníaco va a ser 2 también. ¿Cuánto vale, ¿no?, su peso molecular de él? Si el nitrógeno, ¿no?, tiene un peso atómico de 14 y el hidrógeno de 1, acá son 2 nitrógenos, su peso molecular va a ser 28. Y para el caso del amoníaco, recuerda, hay un átomo de nitrógeno y 3 de hidrógeno. Los 3 de hidrógeno van a pesar 3. Y como hay un nitrógeno 14, la suma será 17. Ahí tengo el peso molecular, ¿no?, del amoníaco y el peso molecular del gas nitrógeno. Y ahora solamente hay que reemplazar los datos. Ahí tenemos. Me da la masa del gas nitrógeno, que ¿cuánto es? 16. 16 sobre 2 por 28 va a tener que ser igual a la masa del amoníaco sobre 2 por 27 por 17. Ahora, solamente esto es matemático, algebraico, mitad, despejando todo, ¿no? Voy a tener la masa del amoníaco, quitando cuarta y cuarta, acá me queda 4, abajo me queda 7. ¿No? Y el 17 viene aquí, vamos a multiplicarlo, ¿no? Y acá obtendremos un valor, que sería la masa en gramos del amoníaco, ¿no?, la masa en gramos de amoníaco. Aproximadamente sería, tenemos 28, tenemos 68, ¿no? Entre 7 será 9,1, ¿no?, aproximadamente. Muy bien, ahora me preguntan, ¿cuántas moles reaccionan, ¿no?, de gas hidrógeno? ¿Cuántas moles? Entonces, voy a utilizar la expresión de moles. Y recuerda que con la expresión de moles solamente necesito sus coeficientes. Me dicen cuántas moles de nitrógeno. Entonces tenemos número de moles. ¿Qué dato tenemos? Recuerden las 16 gramos de N2 sobre su coeficiente, que en este caso va a ser 2. Y esto va a ser igual a número de moles de hidrógeno, en este caso va a ser 3. Ahora, solamente basta conocer cuántas moles hay en 16 gramos de nitrógeno. Y para esto habíamos dicho una mol de N2, ¿cuánto contiene? 28 gramos. Entonces, en 16 gramos, ¿cuántas moles contendrá? ¿No? Sacando cuarta a cuarta, tenemos 4 séptimos, ¿sí o no? 4 séptimos. Entonces, vamos a reemplazar X para mí, vale, claro, 4 séptimos, ¿no?, que vendría a ser las moles de nitrógeno, que vendría a ser el dato que está aquí. Entonces, reemplazando, tenemos 4 séptimos sobre 2 es igual al número de moles de hidrógeno sobre 3, ¿no? Y tendríamos 12 catorceavos, ¿no? Sería, ¿no?, llevando el 7 abajo me queda 14, 12 catorceavos, ¿no? Que también sería menor que el valor de 1, 0.8 aproximadamente, ¿no? En este caso, moles
Bien, ahora veremos la parte de los ejercicios y vamos a poner, ¿no?, en claro todo lo que hemos podido aprender hasta el momento. Dicen, ¿cuántos gramos de hidrógeno se obtendrían si 13,1 gramos de zinc reaccionan con suficiente HCl? Como podrán leer, me dicen que el zinc reacciona con el ácido clorhídrico. Entonces, la reacción será zinc en estado sólido más HCl en el lado de los reactantes, ¿no?, obviamente el HCl en estado acuoso, reaccionan, ¿no?, para formar hidrógeno. Forman hidrógeno en estado gaseoso, y el segundo producto, ¿no?, recuerdan los métodos, ¿no?, y las clasificaciones de las reacciones, los metales, ¿no?, se da una reacción de sustitución y forma el zinc. Ahí está el cloruro de zinc. Ahora, la idea es esto: voy a tener que balancear mis reacciones, ¿no? Recuerda que el dato es 13,1 gramos de zinc y me preguntan, ¿no?, cuántos gramos, ¿no?, de hidrógeno se forma. Esa es la idea. Entonces, si la reacción no está balanceada, la tendré que balancear. El zinc hay uno, acá el zinc también hay otro, por tanto está balanceado. El cloro y el cloro está balanceado, pero el hidrógeno no lo está. Entonces lo que voy a hacer yo es esto: por 2, ahora tengo 2 hidrógenos, pero los cloros han cambiado, que sí, que también va a ser por 2, y aquí también va a ser por 2. Y bueno, acá se sobreentiende que es 1. Y lo que voy a aplicar yo, porque la cantidad de masa, X gramos de hidrógeno, que es lo que me pide, ¿no?, voy a tener que utilizar, ¿no?, mi expresión para masa. Masa del zinc sobre, ¿cuál es su coeficiente? 2. Su coeficiente es 2, ahí lo tenemos. Y lo voy a multiplicar por su peso atómico o su peso molecular. En este caso, peso atómico, porque es un átomo. Sería de 65.5 gramos, ¿no?, porque acá me da el dato. Ahora será la masa del H2O sobre su coeficiente 1 y su masa de la molécula, ¿no?, ¿cuánto será? 2. Muy bien, y ahora solamente hay que reemplazar. Voy a reemplazar este dato aquí, este dato aquí. Entonces tendré 13,1 gramos, a la denominera gramos, 2 por 65,5 gramos va a ser igual a la masa de hidrógeno sobre 2 gramos. Y bueno, esta es la parte algebraica, ¿no? Si saco la quinta a cada uno, la quintava, acá cuando me va a quedar, si esto es 5, me va a quedar 10, y este 2, ¿no?, va a pasar a multiplicar aquí. Entonces me queda 2 sobre 10, que sería, bueno, ya me da un quinto, expresado para mí sería 0,2 gramos de H2, ¿no? Aplicando nuestra expresión, recuerda, ¿no?, de masa, la parte matemática ya es sencilla, ¿no?, solamente saber reemplazar los valores en esta expresión. Ahora, tenemos, ¿no?, una reacción química donde me preguntan cuántas moles, ¿no?, de oxígeno reaccionan con 18 gramos de el monóxido de nitrógeno. Como observarás, la reacción no está balanceada. ¿Por qué? Porque tengo 1 de nitrógeno, 1 de nitrógeno, pero acá tengo 3 de oxígeno contra 2. ¿Ok? Haciendo el balance, ¿no?, vamos a hacerlo directo. Esto ya lo sabemos: 2, 1, 2. Ahora sí, ya está balanceada la reacción, ya puedo realizar los cálculos estequiométricos en ella. Y mira, me dicen cuántas moles, entonces utilizaría la expresión de moles. ¿Qué dice la expresión de moles? Número de moles, en este caso de
¿De qué me habla? Del no sobre su coeficiente. Su coeficiente es 2. Ahora, número de moles de oxígeno, que es lo que me pide, sobre su coeficiente, que es 1. Muy bien, pero yo solamente tengo 18 gramos de esta sustancia. Voy a transformarla. Vamos a hacer, mira, si una mol, recuerda, de no, sabiendo que el nitrógeno tiene un peso atómico de 14 y el oxígeno de 16, ¿no? ¿Una mol cuánto debe pesar? La suma. Una mol pesa 30 gramos. ¿Ok? Si una mol pesa 30 gramos, ¿cuánto pesará una mol de 18 gramos? Entonces, X para mí vale 18 30avos, ¿no? Sacando tercia, 6 deseavos, mitad, mitad, 2/5. Y 2/5 para mí es 0.4. Esto vale 0.4. ¿Ok? Ya tenemos el número de moles de no. Y solamente lo voy a reemplazar. Este valor lo voy a reemplazar aquí. ¿Cuánto valía esto? 0.4. Entonces, tenemos 0.4 entre 2, 0.2. Y como este es 1, no afecta nada, por tanto, el número de oxígeno es 0.2. Así de sencillo, solamente sabiendo poder reemplazar y conociendo la equivalencia en gramos con sus moles. Aquí me preguntan cuántos gramos de agua reaccionan con una mol de hierro. Tenemos que balancear la reacción química. ¿Ok? Para esto recuerda, primero se balanceaban los metales, el método del tanteo. 2. Ya está balanceado los metales. Ahora voy a balancear al hidrógeno. Acá hay 2 y acá hay 2. Pero acá tengo 3 oxígenos, por tanto, acá debe ser 3. Y si este 3 cambia, acá van a ser 6. Aquí también tiene que ser 3. Y ya está balanceado. 2 hierros, 6 hidrógenos y 3 oxígenos. Y asumiendo que aquí es 1. Me preguntan, ¿cuántos gramos de agua reaccionan con una mol de hierro? Tengo una mol de hierro. Y me preguntan, ¿cuántas moles de agua? Esta es mi dato. Entonces digo, una mol de hierro contra o versus una mol de agua. Y como son moles, voy a utilizar su coeficiente. 2 y 3. Ahora me dicen que tengo una mol de hierro. Entonces, este dato lo voy a reemplazar aquí. Será una mol sobre su coeficiente 2, número de moles del agua sobre 3. Número de moles de agua va a ser 3 medios, y eso vendría a ser 1.5. Pero esa no es nuestra respuesta final. También pregunta ¿cuántos gramos de agua? Tengo el número de moles y tú sabes que una mol, en este caso, del agua, ¿cuánto pesa? 18 gramos. Pero como yo tengo 1.5 moles de agua, ¿cuánto va a pesar? Va a pesar 18 por 1.5. Otro valor será 27 gramos de agua, ¿no? Multiplicado por el valor. Y ahora mira, me preguntan, del problema anterior, calcular, dice, la cantidad de gas hidrógeno que se forma a condiciones normales. Y recuerda que una mol de cualquier gas, en este caso del gas hidrógeno, ¿cuánto debe ocupar? 22,4 litros. Entonces, encontrando la cantidad de moles de hidrógeno que hay en el problema, obtendré su volumen, ya que esto está
a condiciones normales. Entonces, si tengo, recuerda, una mol de hierro, ¿no? Recuerda, 2 formaban 3, la proporción es de 2 a 3, pero tengo 1, entonces tengo número de moles de hierro sobre 2 es igual al número de moles de hidrógeno, en este caso será sobre 3. Pero este dato ya lo conocemos, este dato vale 1, igual número de moles de hidrógeno será 3 medios, que será 1.5. Y recuerda, ¿no? Si una mol formaba 22,4, 1.5, ¿cuánto formará? Una mol de H2O a condiciones normales con 22,4 litros, 1.5 moles de gas hidrógeno, ¿cuánto formará? X va a ser el valor 1.5 por 22 por 22.4 litros, ¿no? En este caso la suma sería 6,33 litros, ¿no? El valor de X de H2O